Porque lo primero que les voy a decir es que este tema de los riesgos no es el riesgo de que no podamos hacer el proceso de gestión de calidad. En realidad no es eso, es cómo el riesgo atenta con los objetivos de la calidad, en realidad. Que indirectamente, si yo no puedo lograr el objetivo, no estoy logrando la gestión de calidad. Bueno, pero digamos, es un asunto relacionado con la entidad. Y eso es sumamente importante a considerar cuando estamos trabajando con un sistema de gestión de la calidad, porque el tema, no podemos obviar los riesgos a los que se enfrenta la empresa. La ISO 9000 nos dice que el riesgo es un efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Si mi objetivo es proveer de un servicio determinado a la empresa, entonces el tema del riesgo aquí es que no lo puedo hacer por alguna situación. Entonces, si yo voy a pavimentar, perdón que me meta en un campo que tal vez no domino bien, que es el campo ya operativo de mantenimiento de caminos, me baso en lo que veo. Si yo voy a arreglar, yo digo, tengo un plan para arreglar los caminos vecinales y tengo una línea presupuestaria ya aprobada y solo voy a ejecutar, y el plan es para ejecutarlo en esta época, creo que habría algún problema con los riesgos climáticos. ¿Por qué? Porque el objetivo mío, el objetivo no lo voy a cumplir plenamente, porque si yo digo, bueno, vamos a arreglar las carreteras en X tiempo, entonces probablemente me voy a atrasar, porque evidentemente los temas de cambio climático van a dar una afectación sobre ese objetivo, que es mejorar las carreteras para que los habitantes del ámbito de la municipalidad puedan transportarse mejor y estén más satisfechos porque están recibiendo un valor. ¿Cuál es el valor que uno recibe como población? Y es el transporte, que yo me pueda transportar libremente y que llegue a un tiempo prudente a mi lugar de destino. Entonces, en el tanto las carreteras estén bloqueadas, yo no voy a poder llegar a mi destino. Entonces, hay un tema aquí de gestión del riesgo que es muy importante a la hora de hacer un sistema de control de calidad, que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque van a tener incidencia sobre los procesos que vamos a desarrollar, o los procesos que vamos a hacer para darle un valor a el cliente final. Igual hay un riesgo interesante que a veces se nos olvida, y es los riesgos reputacionales. La reputación en un servicio público es sumamente importante. Recuerdo hace años, cuando, creo que alrededor de unos 10 o 15 años, un estudio que me propuso un estudiante para un trabajo final de graduación, que era el tema del riesgo reputacional en la policía, para la policía. Entonces me pareció un tema muy interesante, porque en realidad tenía un gran sentido. En el tanto la policía tenga una reputación, digámoslo, que vamos a calificarla a un nivel, la vamos a calificar cualitativamente, no cuanti, sino alto. En esa medida le va a facilitar los procesos de investigación, si fuera el OJ, o los procesos de detener a delincuentes. Entonces, en este momento lo vemos. En ciertas zonas la reputación de la policía es muy mala, y por lo tanto, cuando entran, la misma comunidad muchas veces los ataca. Entonces, hay un tema de reputación que es un riesgo. El riesgo reputacional tiene una gran incidencia
sobre los procesos y por lo tanto es un riesgo que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un sistema de gestión de calidad. Porque lo que estamos hablando aquí y lo que nos sugiere la ISO 9000 es que nosotros debemos en nuestra gestión, en nuestro sistema, tomar en cuenta